Hola a todos, somos el equipo A del grupo 1 de Análisis 1 y este es nuestro parcial de la materia. El equipo está conformado por Cindia Malán, Schubert Villegas, Malcolm Callero y quien les habla, Vanessa Vivanco. Y el tema que seleccionamos fue ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es a definir lo que son las ecuaciones diferenciales. Entonces podemos decir que una ecuación diferencial es aquella que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Al resolver una ecuación diferencial, se encuentra, en el caso que sea posible, la función o funciones que satisfacen dicha igualdad. Bueno, vamos a ver ahora que las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar en ordinarias, que son aquellas en donde la función desconocida es de una variable, por ejemplo, y' menos 3i es igual a e a la x, y las ecuaciones diferenciales parciales, que son las que tienen funciones de varias variables. Por ejemplo, f de xy es igual a 5x a la 3, y a la 3 menos 3x a la 3, y a la 5, donde posteriormente se le calculan las derivadas parciales. Dentro de las ecuaciones diferenciales ordinarias podemos encontrar dos diferentes tipos: las lineales y las no lineales. Las lineales son de la forma general, como aparece ahí en la imagen, y las no lineales son de la forma como aparecen ahí en la imagen, en donde vemos que se involucra una función trigonométrica. Bueno, ahora vamos a hablar del orden de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, el orden de una ecuación diferencial ordinaria es el orden de la mayor derivada presente en la ecuación. Allí se muestra un ejemplo de una ecuación general, en donde el orden de esa ecuación es n porque es el de mayor orden. Por ejemplo, si en una ecuación apareciera una derivada de orden 3, esa ecuación sería de orden 3 porque es la mayor derivada posible que aparece allí. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a definir lo que es una ecuación lineal de primer orden. Entonces, para poder definir, lo que hacemos es empezar con las ecuaciones de la forma y' igual f de x e y, en donde f es una función dada de dos variables. Cualquier función diferencial y igual phi de x que satisface la ecuación anterior para todo x en algún intervalo se llama solución, y el objetivo es determinar si existen funciones de este tipo, y en caso afirmativo, desarrollar métodos para encontrarlas. Suponiendo que la función f de x e y depende linealmente de la variable y, en este caso la ecuación puede escribirse de la forma y' más p de x por y igual a g de x, en donde p de x y g de x son dos funciones. Por lo tanto, podemos denominar a esa ecuación como lineal de primer orden. Como verán allí también en la expresión general aparece la derivada de primer orden, y bueno, por lo tanto la podemos definir así, de esa forma, como lineal de primer orden, porque aparece una derivada de orden 1. Si la función g de x resulta ser la nula, la ecuación recibe el nombre de homogénea. Si g de x es distinta de la función nula, la ecuación recibe el nombre de no homogénea. A continuación lo que realizaremos es decir cómo obtener la solución general de una ecuación diferencial.
Bien. En la parte anterior definimos lo que era una ecuación lineal de primer orden, que es la que aparece allí, y' más p de x por y igual a g de x. Habíamos dicho que p de x y g de x eran funciones. Y bueno, para poder obtener la solución general vamos a considerar que i es igual a u por b, que el u y el b lo vamos a definir a través del p de x y g de x antes mencionado, para luego poder obtener como solución final general esa ecuación que aparece allí, que es i igual a e elevado a la menos integral de p de x diferencial x por la integral de e elevado a la integral de p de x por g de x diferencial x más e. Y está concluyendo como solución final general esa que aparece allí. A continuación vamos a resolver el ejercicio 1 del práctico de ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, en este caso vamos a resolver una ecuación diferencial de primer orden, la cual es x por y' menos 2 por y igual a x a la 5. Lo que intentamos primeramente es despejar y'. En este caso lo que hicimos fue pasar este término sumando hacia el otro miembro de la ecuación, y la x, que en este caso se encuentra multiplicando la y', pasa dividiendo al otro miembro. Debemos aclarar que el x debe ser distinto de 0 en este caso para poder continuar. Una vez despejada la y', obtenemos estas dos funciones, la función p de x y la función g de x. Una vez llegado a este paso, recordemos, lo visto en el teórico anteriormente, que para poder resolver este tipo de ecuaciones tenemos que plantear, en este caso, sabemos que la solución de esta ecuación es y es igual a u por b, de donde u es igual a e a la menos integral de la función p y b es igual a la integral de e a la integral de la función p por la función g más una constante. Aplicando este procedimiento en este ejemplo, obtenemos el u va a ser e elevado, en este caso, a 2 por logaritmo de x. Aplicando propiedades de logaritmo, obtenemos que u es igual a x al cuadrado. Realizando lo mismo con b, obtenemos lo siguiente. Aplicamos nuevamente, en este caso, propiedad de logaritmo, pasando este menos 2 como exponente de x. Una vez obtenido este producto, hacemos una reducción y obtenemos la integral de x al cuadrado, obteniendo finalmente que b es igual a x a la 3 más k. Una vez obtenido el u y el b, podemos encontrar y como el producto de u por b visto en el teórico anteriormente, el cual quedará que y es igual a x al cuadrado por x a la 3 sobre 3 más k, siendo esta expresión la solución general de la ecuación lineal de primer orden. Llegamos entonces a la conclusión de que y es igual a x cuadrado por x a la 3 sobre 3 más k. Esta sería la solución general. El dominio de y son entonces todos los reales menos el 0, porque ya lo excluimos en un principio. Luego pasamos a estudiar la condición inicial. Tenemos la solución general a la que llegamos anteriormente y tenemos que y de 1 es igual a 1. Por lo tanto, el dominio que nos tomamos para analizar este caso son el intervalo abierto entre 0 y más infinito. Entonces, si sustituimos y por 1 y x por 1, obtenemos que el k es igual a 2 tercios. Por lo tanto, la solución particular nos queda igual a y igual a x cuadrado por x a la 3 sobre 3 más 2 tercios. En el práctico se nos planteaba la siguiente pregunta. Si f de r en r tal que f de x era igual a esta expresión para los x mayores a 0 y era igual a esta expresión para los x menores o iguales a 0, era una solución para la ecuación. Para responder esta interrogante, lo que vamos a hacer es considerar los x mayores que 0, por un lado los x menores que 0 y por otro lado el x igual a 0. En el caso de los x mayores que 0, voy a considerar la expresión f de x igual a x a la 5 sobre 3 más 2x al cuadrado sobre 3. Allí le calculo su derivada, que nos queda 5x a la 4 sobre 3
más 4x sobre 3, y lo que hacemos es sustituir en la ecuación diferencial, que teníamos que era x por y' menos 2y igual a x a la 5. Si sustituimos allí, nos queda que x a la 5 es igual a x a la 5, por lo tanto vemos que verifica para los x mayores a 0. En el caso de los x menores a 0, vamos a considerar f de x igual a x a la 5 sobre 3 más c por x a la 2. Tenemos allí que f' de x nos queda igual a 5x a la 4 sobre 3 más 2 por c por x. Si sustituimos en la ecuación diferencial, obtenemos también que x a la 5 es igual a x a la 5. Por lo tanto, vemos que verifica. En el caso de cuando x es igual a 0, lo que vamos a hacer es estudiar la derivabilidad en este punto. Decimos que f de x es derivable en x igual 0 por derecha si estudiamos el límite del cociente incremental cuando h tiende a 0 por la derecha. Allí vemos que ese límite es 0. Decimos que f de x es derivable en x igual 0 por la izquierda si hacemos el límite del cociente incremental cuando h tiende a 0 por la izquierda y vemos que nos da 0, igual que el límite anterior. Por lo tanto, como estos dos límites son iguales y son finitos, podemos afirmar que la función es derivable en x igual 0 y que f' de 0 es igual a 0. Concluimos entonces que f de x sí es solución de la ecuación diferencial x por y' menos 2y igual a x a la 5. Y por último, veremos la interpretación geométrica. Curvas, una para cada valor de c. Se les denomina curvas integrales. Si se identifica un punto particular x sub 0, y sub 0, por el que se quiere que pase la gráfica de la solución. Este requisito suele expresarse como y de x sub 0 es igual a y sub 0 y se denomina condición inicial. Constituyen un problema con valor inicial. Para cerrar esta presentación, entonces, algunos comentarios finales. Por un lado, la bibliografía utilizada, los integrantes del equipo y muchas gracias.